Bien, pues vamos a empezar, ¿no? Empezamos con esta 24ª edición del Club de Lectura de Prometea. Una edición muy especial hoy porque tenemos con nosotros a Joel Serrano, que ya se pasó por aquí hace un par de sesiones, pero hoy ya nos dijo que volvería. Le pedimos de volver alguna vez, pero no es que solo que vuelva hoy, sino vuelve con libro nuevo y con el segundo libro, eh, editado propio por Prometea, después de Criptoria, de Alfred Mancera. Y hoy viene Joel con Bitcoin y Libertad. Joel, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Me hace mucha ilusión ahí encontrarnos otra vez para charlar después de la última charla que fue muy, muy productiva con el libro de Rothbard. Primera, felicidades por el libro. Yo sí me quedo corto de halagos. Y nada, dinos un poco cómo salió esa pequeña píldora eh, que nos has regalado y nada, cómo salió el escribir este libro. ¿Fue después de la tesis? ¿Pensaste en comprimir la tesis un poco o cómo ha salido eso? Bueno, lo primero quiero darte las gracias por el gran trabajo que has hecho con el libro. Como decía el otro Gracias. día, creo que era Corto Maltese, que tiene un acabado el libro buenísimo. A mí me encanta, es una joyita. O sea que muchas gracias por el trabajo, por las Gracias, me facilidades alegra. también para sacarlo adelante y porque encima te coincidió a ti con todos los jaleos con la web. O sea que Sí, tuviste sí, que redoblar han mucho sido unos esfuerzo. meses intensos, sí, sí, pero ha salido todo al final. Así que El gracias tiempo por correcto. todo. Encantado. Y bueno, antes de comentar esto que me dices de cómo surgió el libro, quería aprovechar que están aquí presentes dos a los que voy a citar ahora. Bueno, hace unos días anunciaba que me habían aceptado un paper en la revista económica del Mises Institute. Algo que me hace ilusión por muchos motivos, pero sobre todo porque esa revista la fundó Rothbard, uno de mis grandes referentes. Entonces, bueno, como sabéis, siempre ensalzo mucho el espíritu crítico y pienso que en los debates se aprende muchísimo, aunque sea de uno mismo, porque uno se ve forzado a revisar al máximo sus argumentos. Pues bien, la idea de este paper del Mises Institute surgió precisamente en mis discusiones sobre el teorema de la regresión con dos de los que están hoy aquí y ahora mismo presentes. Así que solo quería que lo supieran. Mira que he discutido mucho con Rayo o con Polavieja sobre el tema del teorema de la regresión, pero esta tesis en concreto de este artículo me vino a la mente tras mis últimos debates con Satoshi Head y con Leinad, así que muchas gracias a ellos por todo. Pues nada, muchas gracias a ti. ¿Y se puede leer ya o tenemos que esperar a que la publiquen? ¿Cuándo prevés que lo Creo publicarán? que, creo que es muy rápido, porque por lo que he visto, en el volumen que se va a publicar, que es el volumen 29, número 2, van añadiendo directamente online los que van aceptando, bueno, después de editarlos y demás, el mío está ahora mismo en ese proceso, entonces yo creo que en cuanto lo editen lo pondrán directamente. Ya enseguida lo pondré yo en Twitter, no os preocupéis. Y bueno, a ver, lo que decíamos, que por qué surgió este libro. Bueno, una síntesis de la tesis no es para nada, vamos, porque digamos que la tesis te tienes que ceñir mucho a un rigor académico, y yo aquí quería soltarme un poco de una forma más ideológica y más sin tener que razonar cada palabra o cada frase que digas. Luego lo otro está detrás, es el fondo, para demostrar los argumentos que se sostienen, pues habrá que ir a la tesis o a donde sea, pero esto era un poco más breve y más ideológico. Entonces, bueno, el libro surge un poco claramente como una reacción al artículo de Fernando Nieto. A raíz de ese artículo de Nieto,
pues muchos bitcoiners llegaron a la conclusión de que la volatilidad inherente de Bitcoin implicaba que no podía llegar a ser dinero. Una idea que no comparto en absoluto. Y por otro lado, también me ha motivado mucho el hecho de ver que como otros bitcoiners se dedican a extender la idea de que Bitcoin no es una alternativa al fiat y no puede funcionar como dinero. Por ejemplo, Álvaro María, sin ir más lejos, o Adolfo parece que también va en ese sentido. Por supuesto que es una alternativa y claro que puede llegar a ser dinero. Que lo consiga o no es otra cuestión y desde luego no será fácil, pero eso solo el tiempo lo dirá, no los Nostradamus de turno. Nunca más adecuada la frase de Huerta de Soto que en este caso el futuro no es un porvenir, es un por hacer y aquí estamos todos para intentarlo. Esa sería, digamos, la idea de cómo surgió un poco este libro. Muy bien, y antes de lanzar ahí micro abierto a la gente, tenías preparada una pequeña intro, ¿no? Sobre el libro. Sí, tenía ahora igual que el día de Rothbard, pues sí, una presentación, una charla de unos 20 minutos. Si quieres, directamente voy con ella y ya luego charlamos. ¿Ok? Sí, dale. Vale. Bueno, la charla la he titulado La herejía del dinero sin gestor. La tesis que voy a defender es muy simple. Bitcoin no es solo una mejora del sistema monetario, es una objeción frontal a la idea de que el dinero deba ser gestionado. Bitcoin convierte una vieja aspiración cypherpunk en una realidad monetaria. Reglas verificables en lugar de confianza institucional. Y dinero sin gestor frente a dinero manipulado. Esto coincide plenamente con la idea de dinero fuerte que defendemos en la escuela austríaca. La fortaleza del dinero no depende de la estabilidad de su poder adquisitivo. Un segundo, por favor. La fortaleza del dinero no depende de la estabilidad de su poder adquisitivo, sino de su resistencia ante la manipulación. Es decir, la estabilidad del poder adquisitivo no es la causa de su fortaleza, es la consecuencia. De hecho, pretender que es necesaria una estabilización del precio es en realidad una forma de justificar esa manipulación. Bitcoin no pregunta quién debe gestionar el dinero, niega que se deba gestionar y pone los medios para que sea posible una resistencia efectiva. Empecemos por la objeción más repetida contra Bitcoin, la volatilidad. Pero no la tomemos todavía como un problema técnico, sino como lo que muchas veces es una excusa. Bitcoin no falla como dinero porque sea volátil. Bitcoin es volátil porque el mercado todavía está descubriendo el precio de una posibilidad histórica, la del dinero sin gestor. La crítica habitual dice que Bitcoin no puede ser dinero porque fluctúa demasiado, pero esa objeción es una trampa, esconde una preferencia previa por el dinero gestionable. La objeción de la volatilidad defiende consciente o inconscientemente que el dinero debe ser administrado desde el poder político y bancario. A Bitcoin no se le reprocha que sea volátil, se le reprocha que no pueda ser corregido desde arriba, se le reprocha no tener autoridad monetaria, no tener banco central, no tener prestamista de última instancia, no tener un comité que decida cuánto dinero necesita el mundo en cada momento. Así que esta charla no va a tratar sobre si el precio de Bitcoin sube o baja demasiado, porque la volatilidad no es una objeción decisiva contra Bitcoin, es más bien una excusa. Aquí vamos a hablar sobre algo más incómodo. ¿Quién debe mandar sobre el dinero? Y la respuesta es sencilla, nadie. Bitcoin no puede acabar con todos los abusos, pero puede hacer algo bastante radical, quitarle al poder la palanca monetaria. Bitcoin no es una protesta retórica contra el poder, es resistencia institucional codificada. No pide que el poder se modere, diseña un sistema donde su margen de abuso queda muy reducido. El dinero fiat
institucionaliza la arbitrariedad e impone la obediencia. Bitcoin es el antídoto. Para entender por qué falla la crítica de la volatilidad, conviene detenerse antes en otra confusión muy extendida, la idea de que el dinero funciona como un patrón de medida del valor. En ese sentido, uno de los errores más habituales es hablar del dinero como si fuera una vara de medir, como si el euro o el dólar midieran valor del mismo modo que un metro mide longitud. Pero el valor no está dentro de las cosas, no es una propiedad física, no es una sustancia esperando ser medida. El valor aparece en la acción humana, en la preferencia, en la escasez, en el intercambio. El valor no es intrínseco, el valor es subjetivo. Los precios no son mediciones, son ratios de intercambio. Cuando decimos que un piso vale 1 millón de euros, no estamos descubriendo una esencia objetiva del piso, estamos expresando las unidades monetarias que alguien ha estado dispuesto a entregar a cambio en determinado tiempo y lugar. No tiene sentido exigir al dinero una estabilidad perfecta de su poder adquisitivo para hacerlo funcionar como una vara de medir. Porque el dinero también está en el mercado, también tiene oferta, también tiene demanda, también es valorado, atesorado o rechazado. Por eso el buen dinero no es el que permanece inmóvil, sino el que no es manipulable. La cuestión no es si el dinero fluctúa, la cuestión es si esas fluctuaciones nacen del proceso de mercado o, por el contrario, proceden de instituciones que alteran ilegítimamente la unidad monetaria. Mises lo vio con claridad. El cálculo económico no exige un dinero de poder adquisitivo perfectamente estable. Exige un sistema monetario inmune a la interferencia estatal. De la confusión del dinero como patrón de medida del valor nace otro concepto aparentemente neutral que es decisivo en todo debate monetario, la estabilidad. La palabra estabilidad suena inocente, suena prudente, suena técnica, pero en materia monetaria la mayoría de las veces funciona como coartada. Se nos dice que necesitamos estabilidad de precios, pero no se nos pregunta qué estamos dispuestos a sacrificar para conseguirla. El sacrificio se nos impone por la vía de los hechos consumados. Además, ¿quién se va a oponer a la estabilidad? Entonces se sacrifica la integridad del dinero, se sacrifica la disciplina del crédito, se sacrifican los ahorros de quienes no están cerca del emisor, se sacrifica la privacidad del usuario, se pisotea la soberanía del poseedor de dinero y, por supuesto, se oculta la responsabilidad política y bancaria en la inflación monetaria, con su consecuencia la inflación de precios, y también su responsabilidad en la expansión crediticia, con su consecuencia los temibles ciclos económicos. El dinero fiat puede parecer estable porque está rodeado de impuestos, deuda pública, regulación bancaria, obligación contable, privilegio legal, banco central. Pero esa estabilidad transitoria no cae del cielo. Es el resultado de una arquitectura política. Una arquitectura que nos lleva con una gran inflación de deuda y de precios hacia el puro desastre. Y encima debemos estar agradecidos porque nos lleva hacia el desastre sin demasiada volatilidad. Es decir, el dinero fiat suaviza la superficie mientras pudre los cimientos. Comparar la estabilidad relativa del fiat con la volatilidad de Bitcoin sin mencionar esa arquitectura es una burda manipulación. La estabilidad administrada no es neutral, es una forma de control. Es la coartada del control. Aquí todos sabemos que hay una estabilidad verdadera y profunda, una estabilidad que no se queda en la superficie, la estabilidad estructural de Bitcoin. Ahora ya solo debemos conseguir que se entere el resto del mundo. Y llegamos al concepto central, el dinero fuerte. Porque la alternativa real no es entre dinero estable y dinero volátil, esa es la distracción. La alternativa real es entre dinero fuerte y dinero domesticado. Dinero domesticado o administrado o gestionado
Es aquel cuya oferta puede alterarse, cuyo crédito puede expandirse, cuyos errores pueden rescatarse y cuyas reglas pueden modificarse discrecionalmente por los gestores. Dinero fuerte es aquel que no se arrodilla, aquel cuyas reglas no están a disposición de las necesidades políticas del momento, aquel que no promete comodidad, sino límites. Bajo el dinero domesticado, la frontera entre dinero y promesa de dinero se difumina. Las meras promesas circulan como si fueran dinero y cuando la estructura se rompe, aparece el rescate. Mientras todo va bien, unos pocos se benefician de la expansión y cuando todo se va al garete, se socializa el coste del colapso. Y a eso se le llama estabilidad financiera. Con este marco podemos ver por qué Bitcoin introduce algo radical, la posibilidad de un dinero sin gestor, de un dinero fuerte. Bitcoin corta de raíz la lógica del dinero domesticado, no porque impida el crédito, ni la banca, ni el riesgo, impide algo mucho más concreto, impide que cuando esas estructuras fallan se pueda manipular el dinero base para rescatarlas. Bitcoin no elimina las promesas, obliga a que dejen de funcionar como equivalentes al dinero. Esa es la diferencia entre un sistema monetario honesto y uno administrado. En el primero, el riesgo aparece como riesgo. En el segundo, el riesgo se disfraza de liquidez hasta que exige rescate. Lo radical y revolucionario de Bitcoin no es que sea digital. Lo radical es que Bitcoin es digital sin ser administrado. Bitcoin no pide confianza en un emisor, no pide confianza en un banco central, no pide confianza en una autoridad monetaria prudente. Bitcoin sustituye la confianza en las instituciones por reglas verificables. Los bitcoiners no queremos mejores gestores, queremos un dinero que no dependa de la prudencia de nadie. Durante siglos el dinero fuerte estuvo asociado a bienes físicos escasos o difíciles de producir. Bitcoin introduce una novedad. En lugar de escasez física, escasez digital verificable. No escasez por promesa, no escasez por decreto gubernamental, no escasez porque un gestor diga que será responsable, escasez que cualquiera puede auditar y nadie puede manipular. Eso es lo que hace Bitcoin. En lugar de pedirle al poder que se modere, diseña un sistema donde el margen de abuso queda reducido al mínimo. Bitcoin no confía en que el poder se autocontrole. Parte de una intuición mucho más sobria. Si alguien puede manipular el dinero, antes o después lo hará. Desde el fiat se preguntan retóricamente ¿quién debe gestionar el dinero? Bitcoin rechaza de plano que deba gestionarlo alguien. Bitcoin no es una política monetaria alternativa. No es una política monetaria alternativa. Bitcoin es una alternativa a la propia idea de política monetaria. Una alternativa a la propia idea de política monetaria. Volvamos de nuevo a la volatilidad, no ya como excusa, sino como síntoma de un proceso que está en marcha. Sí, Bitcoin es volátil. La volatilidad existe. Dificulta contratos, salarios, balances, deuda, cálculo de corto plazo. Negarlo es absurdo. Pero que algo dificulte ciertos usos no significa que los haga imposibles. Y mucho menos significa que esto refute la posibilidad de un proceso de monetización pleno. Ningún dinero nace maduro. Ningún bien aparece de repente como medio de intercambio común y generalmente aceptado, o como unidad de cuenta global. La monetización es un proceso paulatino de descubrimiento, conflicto y adopción. Exigir a Bitcoin que se comporte ya como un dinero plenamente consolidado es exigirle alcanzar la meta sin darle tiempo a recorrer el camino. La volatilidad actual del precio de Bitcoin no demuestra su incapacidad para ser dinero, demuestra que el mercado todavía está descubriendo qué es Bitcoin. Para unos Bitcoin no vale nada, para otros es la base monetaria de una civilización libre.
En estas circunstancias, ¿alguien puede esperar que el precio se comporte de forma sosegada? La volatilidad es el ruido de una monetización en disputa. Además, aquí hay que decir clara una cosa. La volatilidad visible de un dinero libre no es peor que la degradación oculta y administrada de un dinero político. Bitcoin no fracasa por fluctuar. Es la sociedad la que fracasaría si acepta que la discrecionalidad monetaria es una virtud. Y seríamos los bitcoiners los que fracasaríamos si acabáramos persiguiendo un mecanismo de estabilización para Bitcoin. Bitcoin necesita tiempo, no bitcoiners impacientes. Para terminar, hablemos de la libertad monetaria y de la libertad en general. Lo primero, decir que conviene no banalizar la palabra libertad. Libertad monetaria no significa poder elegir entre distintos sistemas de pago. Eso puede ser comodidad, pero no necesariamente libertad. Y lo mismo sucede si podemos elegir entre distintas divisas nacionales. La servidumbre será más o menos evidente según el país, pero no deja de ser servidumbre. La verdadera libertad monetaria implica que el dinero deje de estar sometido a una autoridad con capacidad para alterar sus reglas de forma arbitraria. Porque quien controla el dinero controla nuestras vidas, controla el intercambio, controla el ahorro, controla el crédito, la deuda y la forma en que una sociedad traslada costes al futuro. La inflación no es solo subida de precios, es una técnica de gobierno. Permite financiar sin gravar abiertamente, permite rescatar sin confesar quién paga, permite aplazar pérdidas, permite sostener estructuras que deberían quebrar, permite convertir el deterioro monetario en estabilidad estadística. Bitcoin no soluciona todos esos problemas, no crea una sociedad virtuosa. Sin embargo, introduce una restricción decisiva. Hace mucho más difícil manipular el dinero base para esconder esos problemas. Bitcoin no garantiza la libertad, pero hace más difícil una forma de dominación, la manipulación monetaria invisible. Conclusión. Durante décadas se nos ha dicho que el dinero necesita gestores, que necesita elasticidad, que necesita estabilizadores, que necesita expertos, que necesita rescates. Bitcoin responde con una herejía. Reglas antes que gobernantes, verificación antes que confianza, escasez antes que privilegio, responsabilidad antes que rescate. Por eso Bitcoin no es simplemente una tecnología monetaria, es una negativa. Una negativa a aceptar que el dinero deba ser una herramienta del poder. Una negativa a aceptar que el ahorro pueda ser diluido en nombre de la estabilidad. Una negativa a aceptar que cada crisis deba terminar en más discrecionalidad. Bitcoin no nos promete un mundo perfecto, nos ofrece algo más modesto y mucho más peligroso para el poder, un dinero que no obedece. Y cuando el dinero deja de obedecer, la libertad vuelve a tener una oportunidad. Muchas gracias. Oh, ¡boom! ¡Oh, boys! Joel, hostia. Oh, me estaba cayendo la lagrimita casi. ¡Guau! Dios, bueno, chapemos ya, ¿no? Oh, hostia, gracias. Esto si ya te dije cuando leí el libro que era un tremendo trabajo de síntesis, porque en Bitcoin y Libertad, en tu libro, es casi imposible subrayar algo porque todo es bueno, o sea, no hay ni un párrafo de relleno, o sea, este es el resumen del resumen, o sea, tremendo, tremendo, hostia, gracias. Decían que cuando, Woody Allen decía que cuando escuchaba a Wagner, ¿no? Le entraban ganas de invadir Polonia, ¿no? Pues escuchando esto me entraban ganas de arrasar con el Banco Central, tío. ¡Oh! Buenísimo. Hostia, ¿por dónde empezamos? No sé. Hay mil cosas. Yo quiero resaltar algo que has dicho, me he quedado, hostia, no me ha dado tiempo ni a apuntar, pero lo que decías de esto no es una alternativa a la política monetaria, sino es no es una política monetaria alternativa, sino es
correcto, no es una política monetaria alternativa, sino es una alternativa completa a la política monetaria. ¡Buah! Hostia, qué frases, tío, que caen como yunques ahí. Hostia, gracias, qué buena introducción. Si no habéis leído Bitcoin y Libertad, bueno, os quedáis con esto y ahora lo leéis. Bueno, pues abrimos turno de preguntas. Ahí tenéis a Joel. Bueno, empiezo yo si quieres con una pregunta muy rápida. Antes de nada me sumo a la enhorabuena. Me encantó el libro, lo he leído varias veces. Es todo un manifiesto. Y en relación también a la última frase que dices en el resumen, yo te quería preguntar, ¿es Bitcoin la única opción o la única esperanza que tenemos para escapar de la servidumbre? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, que todavía hay quien tiene esperanza de volver del retorno del patrón oro, que siempre ha sido la única esperanza que han tenido los austriacos de volver a un dinero fuerte, porque no había otra posibilidad de pensar en otra cosa. Recuerdo que Mises escribía decía como a estas alturas, digamos, en su época, pues no había posibilidad de pensar en otra cosa, pero no lo dejaba cerrado, que pudiera aparecer otra cosa. Bueno, pues esa otra cosa ya apareció y yo creo que es la única, sí. Hola, buenas noches. Yo por alusiones quisiera, agradecer a Joel la mención al inicio. Es para mí un orgullo que el debate que tuvimos y las dudas que yo siempre expresaba un poco vehementemente y desde un poco la ignorancia también sobre esta famosa teoría regresiva de Mises, si eso te ha servido de acicate para profundizar más en el tema, para aclarar más dudas a las que cualquiera de nosotros podamos tener, pues para mí, pues es un orgullo y nada, deseando leer el artículo en cuanto que salga a la luz. Y también aprovecho, por supuesto, para darte la enhorabuena por esta publicación que a mí me ha gustado muchísimo, ese equilibrio entre lo técnico y lo divulgativo. Efectivamente, va al grano, pero de forma profunda y quirúrgica. O sea, no se deja nada en el tintero. De alguna manera nos rompe muchos prejuicios e ideas que están muy cristalizadas en nuestra cabeza, pues eso, sobre la volatilidad, el precio, en fin, saca a la luz bastantes cosas muy interesantes, lo hace de forma muy amena y profunda. Me ha sorprendido porque yo claro, esperaba algo muy técnico, pero es muy educativo, digamos. Y luego, además, pues cumple con una de las reglas de oro de la narrativa, que es, pues no, como se dice vulgarmente, pues empezar con un terremoto. O sea, empezar con una idea que además no está implícita en el título, porque el título hace más alusión a las conclusiones, pero ya empieza rompiéndote el esquema de lo que es esto, pues la volatilidad, de lo que es el prejuicio que tenemos sobre la volatilidad del dinero. Y, por supuesto, también concuerdo con una de las tesis principales del libro sobre pues, este concepto de gestionabilidad del dinero. Efectivamente, si el dinero es una creación, digamos, de orden espontánea, derivada de la acción humana, originalmente, pues entonces es una institución que es difícilmente gestionable. O sea, se gestiona, pero se gestiona mal. Yo lo compararía con el lenguaje, que al igual que el dinero, igual es un
es una institución de carácter un poco espontáneo que crea la acción humana, la interacción entre las personas, entre las sociedades, y cuyas normas en realidad se fijan a posteriori según el uso que la sociedad les da. O sea, si se gestionase el lenguaje, vendríamos a controlar el lenguaje y, por lo tanto, controlar nuestras mentes. Y es lo mismo que pasa con el dinero. Es increíble cómo esta gestión del dinero nos hace pensar que el dinero realmente es lo que estos gestores hacen del dinero. Y al final y además son gestores que, bueno, hay que relacionarlo claramente con lo que son los estados. En fin, el libro saca a la luz muchas cosas interesantes, sobre todo también el problema de comparar Bitcoin con este dinero gestionado, ponerle en el mismo paradigma cuando precisamente Bitcoin lo que hace es romper ese paradigma. Yo diría que recuperar el origen de lo que el dinero tiene que ser, o el dinero fuerte. Y por lo tanto, bueno, pues todos nos tenemos que congratular con esta publicación, preciosa además, también editada por Entropy y compañía. Entonces yo bueno, un poquito sobre, claro, sobre ya lanzo ya una posible pregunta que yo no tengo capacidad para responder y que quisiera ahí plantear para ver si vosotros con más capacidad. Y lo he sugerido un poco ya ahí en el chat y es sobre pues si esa volatilidad, no sé si incluso lo he mencionado en otro chat, pero es porque intuitivamente al ligar Bitcoin con la energía, porque si Bitcoin es un dinero fuerte, precisamente, además por la emisión capada que tiene, por diseño, también porque tiene un coste energético, está respaldado por la energía. Y si se consiguiese llegar a un proceso en el que se pudiesen ligar los precios al coste energético que necesita Bitcoin para ser creado y emitido, tal vez en el futuro las cosas pudiesen llegar a tener un precio correlacionado con Bitcoin, con el coste energético. Es algo que tampoco puedo expresar así o sea, lo hago torpemente porque tampoco, pero es como una intuición de intentar asociar esa característica de Bitcoin a la posible disminución de esa volatilidad, de que, no sé, ahí lo dejo. Por intentar un poco sintetizar la pregunta, Leina, yo lo que entiendo es que planteas que la energía fuera la unidad de cuenta, ¿no? Por ejemplo, kilovatios hora o megavatios, algo similar, y se utilizara Bitcoin como el medio de intercambio sobre esa unidad de cuenta, ¿no? Sería algo así. Algo parecido. No sé si la unidad de cuenta sería el coste de los el coste en stats de emitir el. Sí, pero de alguna manera por ahí pueden ir los tiros. Claro, es que luego también el precio al final, lo que he logrado entender, porque no es tan intuitivo, efectivamente se deriva del intercambio. Esto, yo he visto un ejemplo clarísimo en estos días con lo de la final del Mundial, donde se hablaban de precios desorbitados de las entradas, que lo eran, pero claro, si tú te planteas que hay 70.000 localidades, le quitas 20.000 de invitados VIP, que esos son ricos porque no pagan nada, pero entonces tienes primero 2 países enteros con millones de habitantes, pues de esto es un 20%, o sea, quiero decir que la demanda es de tal dimensión que puesto desde esta perspectiva, pues los precios son normales, porque hay 100.000 personas que pagarían 7.000 pavos por una entrada, pero es que hay 200.000 que pagarían 8.000.
Entonces, el precio en realidad, claro, es una cuestión de oferta y demanda y es una cuestión que varías, es súper coyuntural, al momento, depende. Entonces, claro, yo no sé si hay maneras de fijar los precios de manera estable. Sí, se correlacionan con el coste energético. Es lo que vemos con el libro Joel, ¿no? Que el dinero es algo patronizable. Y es lo que decías tú ahora, que depende del intercambio. Y aparte también la energía en Bitcoin depende. ¿Vas a poner más o menos? O no se sabe. Mm, mm. No es algo tampoco estable la energía o sea, la energía que en este momento esté en la red, ¿sabes? Ah, Puede ser que en un futuro haya ahora menos. mismo más o menos sí que es medible el coste energético. El coste de minar un Bitcoin. Sí. Pero No sé. el problema de fijarlo al coste de la energía es la tecnología. Cada vez la tecnología avanza más y hace más asequible o más barato en coste energético el minado. Cada vez son más eficientes los mineros y cada vez se gasta menos energía en minarla. Lo que impide es la falsificación. Es decir, tienes que demostrar un trabajo hecho y esa competición por realizar ese trabajo antes que el resto es la parte que impide la falsificación. Sí, desde luego a larguísimo plazo se puede plantear las dudas de si la energía va a ser muy fácil. Esto es como el oro, que a lo mejor que encontremos un meteorito lleno de oro. Claro, a muy largo plazo esos precios siempre van a variar. No, pero esto, perdón, que te corte, pero esto es totalmente diferente que el oro, porque si los precios del oro suben, esto incentiva a que haya más mineras y que la gente ponga más pasta para minar, pero con Bitcoin no. Bitcoin está, el que dictamina la política monetaria, no sé si ahora Joel me va a matar por esta expresión, pero el que dictamina la emisión monetaria de Bitcoin es el tiempo, son 10 minutos, y esto se restablece cada 2046 bloques. Entonces, por mucha más energía que pongas, te da igual. O sea, encontramos una manera de hacer energía mucho más barata. Vale, sí, se va a poner más gente a minar y va a subir la dificultad. O sea, que no, con el oro tiene poco que ver. O sea, que es una analogía que se pone al principio de, bueno, que Bitcoin es el oro digital y tal, pero en ese caso es totalmente diferente, porque por mucho que valga Bitcoin, no va, o sea, se van a minar Bitcoins más rápido, ¿sabes? Al final siempre van a ser 10 minutos. En ese sentido, el diseño de Bitcoin es muy refinado, porque si es más fácil minar, pues más gente se va a poner a minar y la dificultad va a subir. Claro. Luego, es una carrera infinita y viceversa. Cuanto más cueste minar, menos gente lo va a intentar por decir, oye, esto es cada vez más difícil. Luego la dificultad bajará. Sí, eso está muy equilibrado, pero bueno, es por especular posibles escenarios futuros que faciliten esta estabilidad, que no es algo que o esa poca volatilidad, que a lo mejor simplemente es el que sea la adopción masiva puede también bajar esa volatilidad. Yo creo que es que estás picando un poco en entrar ahí a pensar cómo pueden ser los precios fijos, y al final acaba uno queriendo inventar algo para que se fijen los precios, ¿no? Los precios no son fijos, tienen que ser libres. Y es el hecho de que sea un dinero estructuralmente estable el que hará que los precios sean relativamente estables. Pero es la fortaleza del dinero. Pero eso es una consecuencia. No hay que buscar los precios fijos, eso sale por sí solo. Y luego otro de los problemas de la volatilidad es que realmente siempre está Bitcoin comparándose con, o sea, Bitcoin está fuera del sistema fiat y el fiat es lo que le está dando la apariencia de volatilidad, pero tal vez sea fiat lo que sea volátil. Claro, es que antes de... Sí, perdón. Sí.
Sí, es que, claro, antes de considerar a Bitcoin dinero en un sentido, digamos, científico de medio de intercambio común y generalmente aceptado, tendrá que extenderse por todo el mundo. Todavía no está extendido por todo el mundo, todavía tiene que quererlo todo el mundo, todas las empresas, absolutamente todo el mundo tiene que querer Bitcoin y tener Bitcoin, entonces será dinero. En ese momento es en el que hablamos que habrá una estabilidad relativa del precio. Ahora es imposible, ahora si no lo conocen, mucha gente le dice Bitcoin y se queda con la boca abierta, no sabe lo que le estás hablando. Estamos hablando en otra situación, por supuesto, ¿no? Todavía este proceso es muy largo. Por eso digo siempre que no hay que ser impacientes, que es que esto es un proceso de largo plazo. Luego, Claro, nuestro amigo Luis Miguel, que el otro día se retiró de los chats de Bitcoin. ¿Por qué? Porque estaba participando en los chats como si esto fuera un sprint, como si hubiera que de un día para otro y ya agotado se va porque no hay manera, ¿no? Es que esto a lo mejor tarda décadas. No puedes estar ahí pendiente solo como si fuera de un día para otro, porque entonces vas a acabar, te vas a cansar, evidentemente. si es que además el término precio que aplicamos a Bitcoin no le pertenece a Bitcoin, porque Bitcoin, un Claro. Bitcoin es igual a un Bitcoin. O sea, el precio en realidad es una propiedad de fiat y le ponemos un precio en fiat a Bitcoin, lo que demuestra que realmente no estamos en ese paradigma todavía. Decías, Joel, que crees que es un proceso que puede llevar décadas. Tú en los escritos siempre te muestras un poco como, ¿no?, agnóstico sobre si al final será dinero, será generalmente aceptado o no. Tú en lo Claro, es que personal, eso no se eh, puede saber, claro, nadie lo claro, puede saber. pero tú en lo personal crees que sí que lo conseguirá. ¿Qué dirías? Que puede pasar y en qué plazo más o menos y qué tiene que pasar para ello. Quiero decir, ¿podría llegar a pasar a ser aceptado, adoptado por todo el mundo a la vez que compite con un fiat más o menos como el actual? ¿O para que eso pase tendría que haber un cataclismo, una preinflación, se tendría que colapsar el dólar? ¿Qué escenario crees tú que podría llegar a llevar esta adopción generalizada? Hombre, evidentemente el más fácil es el desastre, ¿no? El desastre del dinero fiat, que tampoco es que esté tan lejano. Pero bueno, pero yo no creo ni dejo de creer, ¿no? Es que no se puede uno. Yo lo deseo, pero creer que va a pasar o no, cuando depende del resto del mundo, depende de la gente, que la gente lo adopte o no, que vea los peligros, que vea que incluso los países se den cuenta en esta situación que estamos ahora, que muchos están contra el dólar tiene una deuda impresionante, está buscando como un poco Bitcoin. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Que compran oro, pero el oro resulta que no se fían de quién lo tiene, quién dice que lo tiene guardado o no lo tiene, y al final, quién sabe si acaban todos cayendo en Bitcoin. Es que sería un deseo, ¿no? Que todo el mundo usara Bitcoin como la base monetaria global, pero creer o no creer que eso pase, pues no, yo no me pronuncio. Por lo menos el texto lo que hace es eliminar la imposibilidad y Claro, pone claro. el énfasis en la potencialidad. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues lo que pase, claro, ya depende de muchos factores, pero bueno, la historia demuestra que funciona de forma acelerada, con la aceleración. Entonces, puede ser 5 años o 10, pero 10 años ahora pasan súper rápido. Ahora que decías que todo el mundo tenga Bitcoin o que mucha gente use Bitcoin, yo para mí vemos que en la teoría no nada imposibilita que un dinero duro como Bitcoin pueda ser dinero, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo. Pero yo sí que veo una fricción muy grande y reside en la naturaleza digital de Bitcoin. Y es que por la naturaleza de Bitcoin, Bitcoin tiene que ser autocustodiado porque mucha gente está usando Bitcoin papel, pero esto no puede escalar bien. Porque si no lo custodias tú y tienes en cuenta la privacidad y tal, Bitcoin se puede convertir en un gran hermano brutal
Antes a ti te daban un billete de cash, ¿no? Una monedita de oro, tú le pasabas a otra persona y hasta no tenías que pensar mucho, ¿sí? De cómo hacerlo privado, que no tal. Bitcoin tiene que ser autocustodiado. Entonces yo aquí veo una limitación grande de que todo el mundo quiera autocustodiar y aprender y ser responsable con su propio dinero, porque Bitcoin usado en un entorno de Bitcoin papel es una distopía máxima, porque ahí ven, primero, evidentemente te lo pueden evitar que lo uses, congelar, ven todos tus movimientos, es horrible. Entonces, ¿cómo escalamos esto? Es muy igual el Satoshi Head, probablemente se habrá hecho habrá pensado sobre eso, no sé, alguno de vosotros, ¿cómo vamos escalando eso? ¿Qué herramientas habrá para facilitar una autocustodia y no acabar en una distopía? Porque si no, Bitcoin no sirve de nada. Bitcoin sirve si lo custodias tú, si no, es solo una herramienta de control bestial, el Bitcoin papel. El problema es que técnicamente es imposible que lo pueda autocustodiar individualmente en todo el mundo, porque por diseño no puede todo el mundo acceder a la capa base. Lo que yo sí que creo que puede darse en el futuro es que haya muchísimos bancos pequeños que hagan esa custodia tipo Fedimint, pero bueno, cuando digo banco pueden ser comunidades, pequeñas comunidades, y de esta forma distribuir mucho lo que es la custodia de terceros, pero terceros pequeños y cercanos al usuario final. Yo creo que esa es la forma en la que sí que podría llegar a escalar a nivel de toda la población. Pero no podríamos llegar a compararlo con Internet, por ejemplo, que era una cosa, eso era para geeks, y al final todo el mundo usa Internet. Ya, pero el problema es que no caben las transacciones para que todo el mundo pueda abrir sus canales de Lightning, por ejemplo. Es imposible, no hay espacio para eso. El Lightning no solucionaría ese problema a escala mundial. No. Quiero decir. Serían como, sí, lo que dices tú, ¿no? Como pequeñas, o sea, ceder la custodia de confianza a cosas muy locales. Bueno, tema de ICA está el Fedimint, lo que dices, ¿no? Supongo tendríamos Claro, que ir ahí. quizá grandes familias, grandes patrimonios, pues sí que pueden tener su propia custodia, pero ya pequeños individuos no podrían autocustodiar directamente utilizando, digamos, las capacidades que nos da Bitcoin como está diseñado. Otra cosa es que se puedan encontrar soluciones de capas superiores que hagan algún compromiso mixto, que haya parte de custodia y parte de autocustodia, que supongo que también saldrán ese tipo de soluciones, claro. Es un poco por plantear un poco la pregunta de la bola de cristal, ¿eh? No sabemos dónde aquí, 10, 20, 30 años, no sé. Pero Pero mira, esto sí que me preocupa de no, o sea, no vas a llegar. Si escalamos esto a Bitcoin papel, mal. O sea, es peor que el fiat. Es peor que los billetes. Pero es que la gente tampoco va a demandar querer autocustodiar su dinero. No todo el mundo, ni seguramente la mayoría de la gente va a querer eso. Pero una parte tienes que tener, si quieres transaccionar con privacidad y usando Bitcoin ahí con su propuesta de valor. Si no. Pero lo que plantea Satoshi Head es que técnicamente, por ejemplo, Lightning no es capaz de satisfacer una demanda mundial, no tiene capacidad de infraestructura. Para que sea autocustodiado, o sea, para que tengas tú tus propios canales de Lightning que tú puedas abrir y cerrar. Es lo que no se puede. No pueden 8.000 millones de canales. Perdona, pero yo tengo Phoenix y lo considero autocustodiado. Aunque no tenga aunque yo no sea el que gestione los canales, yo sí gestiono una semilla. Quiero decir que yo no estoy, sí abro canales, pero el canal en realidad es un LLMS, o sea, es el propio, es la propia infraestructura de Phoenix. Sí, pero es un canal tuyo propio. Y eso no pueden haber 8.000 millones de usuarios de Phoenix que hagan lo mismo que tú haces ahora. Ahora se puede hacer porque somos muy pocos los que lo hacemos. Sí, bueno, no sé cómo funciona como nodos, o sea, no sé por qué no podría. De hecho, pues hay nodos Lightning que son
digamos, centralizados que distribuyen. Yo estoy conectado a otro canal y otro canal está, y así es como fluye, o sea, es un sistema nodal. No conozco los detalles, o sea, no llego a los detalles técnicos, pero vamos, lo que yo entiendo es que hay una incapacidad técnica y yo dudo eso. Está muteado. Sí, sí que la hay, y hay artículos por ahí, los pasa en el grupo de John Carvalho, que ha hecho como estimaciones sobre esto. Sí, y estaba preguntando Murciano aquí en el chat si dice conforme se fuera creciendo salían más capas. Sí, pero estamos hablando de autocustodia, y con autocustodia siempre tienes que poder llegar a la capa base por ti mismo. Pues este es el problema, es lo que decía Satoshi ahora. De Que todos modos, como está ahora no se puede. O sea, si en el futuro hay, yo qué sé, no sé qué, qué inventaremos, pues puede ser. pero la autocustodia no tiene por qué ser la panacea absoluta para todo el mundo. De hecho, pues hemos funcionado casi toda la vida, ¿no? Con bancos, o sea, no todo el mundo le ha gustado tener el dinero guardado él, porque eso conlleva una responsabilidad. O sea, que va a haber una hibridación o un sucedáneo de Bitcoin inevitable para un uso masivo, tal vez. Eso a lo mejor hay que aceptarlo. Bien, ¿más preguntas a Joel? Estamos aquí poniendo... Me estaba acordando de Antonopoulos y que decía que es el dinero nativo de Internet. Es decir, antes o después será el dinero que se mueva casi exclusivamente por Internet. Es decir, intentar prever desde los años 90 cómo es la Internet de 2026 les era imposible. No conocían ni las redes sociales, no conocían las IAs, entonces proyectar a futuro cómo va a acabar funcionando la red y nuestra relación con ella y con Bitcoin es muy complicado. Pero la parte importante es que mantenga las características que estaba ensalzando hace un momento Joel. Es decir, que sea una moneda no regulada, que sea incensurable, que sea distribuida y que todo el mundo tenga acceso a ella. Yo creo que esa es la parte más importante y por lo que estamos aquí todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, cualquier cosa que se construya sobre Bitcoin, mientras mantenga esas premisas, da igual que tengas que delegar un poco de privacidad en una segunda o tercera o cuarta capa, pero si tú sigues teniendo tus reservas, tu fondo directamente en tu billetera fría, igual que cedes un poco de privacidad cuando vas a la calle y te va leyendo la matrícula o van detectando tu teléfono, que haya operaciones que puedas hacer y que sean localizables, pero que no sean todas. O al menos es como lo entiendo yo, que va a desarrollarse esto. Además, ahí hay una diferencia muy importante entre lo que ha sido el oro y los sustitutos monetarios del oro y lo que es ahora lo que puede ser con Bitcoin, porque con el oro se empezaron a hacer los billetes, certificados monetarios, cuando estaban respaldados, pero se empezaron a emitir fraudulentamente certificados que no estaban respaldados en medios fiduciarios. Y tú cuando cogías un billete, tú no podías saber si estaba respaldado o no, todos eran iguales. Nadie podía saber, solo la única manera de saberlo era cuando ibas corriendo al banco, los últimos que llegaban eran los que ya no tenían, no quedaba oro para rescatar. Bueno, pues eso en Bitcoin cambia completamente.
son posibles sustitutos monetarios verificables y plenamente respaldados. Entonces, no puede pasar, como pasa ahora, que se utilice dinero de la nada, que es sacado de la nada. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Por muchos bitcoins de papel que se emitan, nadie los va a cambiar a la par por bitcoins reales, porque ve la diferencia, se puede ver la diferencia o dudar de ella y entonces no los cambias. Con el oro no pasaba eso y eso supuso el fin del patrón oro. No me he explicado bien, pero bueno, ese tema es importante. Ese tema lo desarrollo bastante en la tesis. Sí, lo que pasó con los de BCH, que decidieron unilateralmente cambiar las reglas y decir de aquí en adelante vamos a hacerlo así. La comunidad no le siguió. Pero el mercado, al fin y al cabo, en todo esto es el que tiene el mando. No hay ninguna voz superior que decida sobre qué normas o qué funcionamiento es, sino directamente los usuarios. Y a ti, el que te está emitiendo un sustituto de Bitcoin, no te fías de él, directamente no se lo coges. Entonces, quien está hablando ahí es el mercado. Ningún gurú ni ningún tercero de confianza. Lo que pasa es que, aunque esto sea así en teoría, luego en la práctica vemos que tampoco el mercado parece que exija esto, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos los custodios que se utilizan en Bitcoin, tipo la Wallet Custodia, Wallet Satoshi, etcétera. Nadie sabe cuántos fondos tiene, ni si está emitiendo sustitutos por encima de las reservas, y no parece que tampoco preocupe demasiado a la gente. No sé si es que porque todavía es un uso minoritario o no lo sé. O, por ejemplo, en los exchanges tampoco suelen publicar demasiadas pruebas de reservas. Claro, pero eso ya trajo Totalmente. problemas. Ya trajo Totalmente. problemas. Hay una gran cantidad de gente que prefiere eso, que no se complica la vida. Claro, pero aún así los problemas van a existir exactamente igual. Quien esté emitiendo, quien esté apoyándose en una promesa falsa, va a encontrarse y va a haber las quiebras, pero que van a afectar exclusivamente al que está haciendo mal su parte, a los que guarden ahí sus fondos y al que está avalando o endeudándose por encima de sus capacidades. El resto del sistema va a permanecer igual, le afectará el precio simplemente, pero no será una crisis sistémica que arrastra a todo el mundo, arrastrará el precio. Esto es que ya lo que decía Entropy, conociendo la naturaleza humana, pues no todo el mundo va a tener la responsabilidad, no todo el mundo quiere ser libre. Entonces Bitcoin crecerá, pero seguramente no con todas las propiedades intactas para todo el mundo. Y en ese sentido, Joel, entonces, ¿tú cómo imaginas cómo sería en el futuro una banca con Bitcoin? ¿Cómo crees que podría funcionar también a nivel de préstamos, de financiación? Bueno, ya sabes que yo soy defensor de la banca de reserva 100%. Sí, pero perdona, no te pregunto cuál es tu deseo, sino cómo crees que de forma realista podría evolucionar y llegar a funcionar en el mercado. ¿Crees que realmente, digamos, funcionaría todo reserva 100%? ¿O iría el mercado corrigiendo, experimentando y al final sí que convergería en esa reserva 100%? ¿Cómo funcionaría? Y un poco más concretamente el tema de los préstamos y todo esto, ¿cómo iría? No lo sé, pero a ver, la evolución, al no tener a nadie que te respalde y no tener prestamista de última instancia, nadie que te rescate, pues estás forzado, como dices tú muchas veces, a una disciplina, y el que no se discipline va a caer
con lo cual tiende hacia el 100%. Esa es la tendencia, es hacia eso. La gente lo exigirá porque querrá tener su dinero seguro, aunque ahora veamos que la gente no se entera mucho, pero bueno, la tendencia, pudiendo elegir, o sea, si a ti te dan a elegir un billete y no sabes tú cuando ves un billete y ves que es falso, que está mal hecho, que es un billete falso, una falsificación mala, no lo quieres, ¿no? Bueno, pues no querrías tampoco si supieras que no hay un respaldo de Bitcoin reales. Entonces, yo creo que y como en Bitcoin se va a poder comprobar eso, pues yo creo que la tendencia es clara hacia una reserva 100%, sin más. Y no veo ningún problema en eso, vamos, no. A lo mejor se crea todo un mercado bancario descentralizado en el que entren un montón de agentes no tan grandes ni regulados, así, en plan, que cualquiera pueda ser un poco un banco y, no sé, especulando así en ciencia ficción y tal. Bueno, esto ya está empezando con los préstamos entre particulares. Con préstamos colateralizados con Bitcoin. Claro, de cierta manera, eso funciona como un sistema bancario, sí. Si al final esa es la idea, que uno prestas algo que has ahorrado previamente, que sí, que lo hacías a través de un banco, bueno, pero ahora lo puedes hacer tú directamente. Pero que prestas algo que tienes ahorrado previamente, no algo que un apunte contable que hace un banco que se saca de la manga, no. El ahorro previo es lo que se presta. Esa es la cuestión. Claro, lo que pasa es que así también empieza la reserva fraccionaria, porque si en el momento en que aparece ese intermediario que es el que intermedia los préstamos, recoge gente que quiere sacarle un interés a su Bitcoin y la pone en contacto con otros que quieren ese préstamo, en el momento en que haya entidades intermediarios que mejoren las condiciones, pero quizá hagan algo de reserva fraccionaria, pues ahí es donde puede empezar, ¿no?, esos problemas. Es que en el texto ya también se advierte que Bitcoin no va a solucionar moralmente, que van a seguir habiendo malos actores. Lo que Bitcoin sí que hace es poner una linterna, poner una luz. Oye, esto funciona mal. O sea, no hace lo que hace el dinero gestionado, que es poner parches, beneficiar según a quién y perpetuar el problema. Entonces, las capacidades técnicas que se van a desarrollar con Bitcoin es que ni las podemos imaginar, porque la creatividad humana es la que es, pero desde luego que va a haber cosas chungas, también las va a haber. Eso es inevitable. A ver, yo creo que el sistema de créditos hace unos años era complicado. Ahora mismo hay un montón de empresas y un montón de gente que se arriesga tanto a dejar como el Bitcoin, bueno, a dejarte contra tus Bitcoin fiat, como al revés, tú depositas fiat y te hacen un préstamo. ¿Qué pasa? Están corriendo con sus riesgos y son ejecutables. Si tú no cumples tu parte, tienes un smart contract que te liquida instantáneamente. No necesitas a un tercero de confianza que vaya a asegurar ese contrato. Ese contrato se asegura simplemente por costes. Claro, aquí no va a haber rescates, hay liquidaciones. Esto también lo señala. Entonces la banca lo que va a poder hacer es inversiones, no recurrir a sus amistades políticas que amplíen más. Sí, lo que sobre todo necesitamos ser
enseñar más, no, mostrar más las cualidades de Bitcoin y menos la parte de aquí a la luna. El valor del ahorro, del esfuerzo, de almacenar como las cualidades principales. Y yo creo que, de hecho, eso es lo que se está quedando casi toda incluso miembros muy importantes de la comunidad, en que hace bien como reserva de valor. Sus cualidades monetarias no las están poniendo en su justa medida y en su situación. Como reserva monetaria, reserva de valor, sí está haciendo bien su trabajo. Pero no devalúa. No hay emisión falsa ni falsificación. Y ni hay posibilidades de que nadie lo pueda hacer. Pues ya se está planteando en el chat que moneda no va a ser nunca. Bueno, del libro que dice que imposible es, posible no es. Pero claro, a eso habrá que gastar también Bitcoin. Y eso, hay gente que le da ayuda. Vamos a ser al final todos holders y especuladores. No va a haber nadie que vaya a gastar. Preferencia temporal. Podéis comprar los libros de Prometean Satoshis, lo recuerdo. Claro, si te obligan a pagar con Bitcoin, vas a tener que gastarlos. Claro que lo suyo es que también te sea fácil ganarlos. Esa es la cuestión, que hoy en día la preferencia temporal es tan alta porque también cuesta muchísimo o hay más fricción a la hora de conseguirlo. Pero si Bitcoin, si llegas a ser dinero es porque realmente se mueve como tal. O sea, te pagan por tu esfuerzo, compras tú lo que necesitas, tienes una economía basada en Bitcoin. Evidentemente, si no hay una economía basada en Bitcoin, pues será como el oro, una reserva de valor. Eso también es parte de lo que tenemos que ir cambiando nosotros, los bitcoiners, poquito a poco, y concienciar a la comunidad de que hay cosas mejores que lo que están utilizando y demostrarlo. Ese Claro, es el porque problema. Bitcoin también no solo tiene tantas propiedades, tiene muchas, no solo como reserva de valor, también puede llegar a tener una gran capacidad de compra, pero también es que tiene beneficios de privacidad, en fin, que su uso como dinero también tiene muchos beneficios y eso hay que ponerlo en la balanza. Sí, sí, tal cual. Salimos con deberes, Entropy. Vamos a salir del chat con deberes cada uno. ¿Cómo ves entonces, Joel, este debate sobre holdear o gastar? ¿Crees que es importante que la gente, que los bitcoins gastemos? ¿O piensas que es algo que de forma ya natural, cuando ya hay suficientes saldos en bitcoin y suficientes holders, ya de forma natural la gente empezará a gastarlo en una fase posterior de adopción? Sí, hombre, y luego saldrá natural. Ahora casi es un poco por apoyar el sistema, por forzar un poco el que se use. Pero a veces se dice como que es incompatible o holdear y gastar, pero en realidad no, porque estamos obligados a gastar, a consumir, es ley de vida, con lo cual, ya que tenemos que gastar, podemos gastarlo un poco en Bitcoin y ayudar a las empresas que ofrezcan ese servicio o lo que sea. Pero bueno, ya se entiende que, claro, cuando estás en una ciudad donde no existen 2 o 3 sitios, pues claro, pues al final pues no es que lo uses mucho. Pero bueno, si se puede, estoy a favor, por supuesto. Al final, lo que ahorras, lo que holdeas es lo que ahorras. Y lo que gastas, si lo puedes gastar en Bitcoin, en sats, en vez de en fiat, pues mucho mejor.
Sí, pero el dinero, Bitcoin, el dinero en sí no tiene valor en sí mismo, no sirve para nada. Lo tiene valor por la capacidad que tiene de ofrecerte algo que necesites o desees. No olvidemos nunca eso, porque si no, pues acabamos viejos, enterrados vamos, con toda una montaña o con una clave perdida ahí. Yo tengo un eslogan que es consumo gusto. El dinero se tiene que mover, si no se estanca. Eso es un poco keynesiano también. Vaya por Dios, vale. Hombre, hay que ahorrar, pero también hay que gastar. Eso es el FARI, ¿eh? Es más una teoría del FARI. El dinero hay que ganarlo, pero luego hay que saber gastarlo. Hay que ahorrar, pero también... Esta diatriba se soluciona con facilidad. En las cosas que necesitas privacidad, gastas en Bitcoin. En lo que tú crees que es importante para la comunidad y ayuda, en Bitcoin. Y en el resto, en tu día a día, en el supermercado y en todo, pues ahí gastas en fiat, que ese es mejor librarse de él. La famosa ley de Grisham. Me lo gasto que no lo quiero encima. A los que estáis ahí escuchando y no habéis participado, os animo a abrir micro y participar, ¿eh? Esto es la idea de esto, porque veo algunos aquí nuevos o que no los había visto antes. La idea de esto es trasladar la charla de Vara aquí, ¿eh? O sea, Yo lo que sí, Joel, quiero darte mi más sincera enhorabuena. Ya no sé cuántas veces me leí el libro, 4 o 5, no sé, ya perdí la cuenta. Como te decía, Entropy no deja de sorprenderme o la claridad y la facilidad a la hora de explicarlo. Enhorabuena. Muchas gracias. También me ha gustado esta tarde que ha dicho Entropy algo sobre lo de el patrón como medida del valor, que él tenía otra idea previa antes de leer el libro y que le había cambiado un poco la idea, y eso me alegró un montón, sobre todo porque pensaba que era digamos, el apartado más flojo del libro, tal vez. Hay muchas cosas que podía haber dicho que me vinieron luego a la mente, y bueno, y el hecho que dijera él precisamente que le había convencido, pues me gustó bastante. Perdonadme que estoy un poco flojo, que estoy así, estoy fastidiado, entonces no estoy en forma. tranquilo, tú cuando nos dices aquí cerramos. Sí, lo comentaba esta tarde porque es algo, yo creo que cuando descubres Bitcoin y precisamente lo que tú dices en el libro, esas reglas inmutables, ¿no? Y dices, hostia, ahora tenemos, no, se dice mucho esto en los círculos bitcoiners porque como que también nos lo hemos apropiado de ahora tenemos una vara para medir el valor del mundo, ¿no? O sea, tenemos una vara de medir el valor porque es estable. Yo pensaba así antes, ¿no? Y me di cuenta que no. Lo que dices tú en el libro, el kilómetro es una vara de medir, el metro es una vara de medir, pero en el dinero no, eso no funciona. Y eso fue ya lo habíamos ido viendo, ¿no? Con todo lo que hemos leído aquí en el club, pero esto cayó como una losa. Esto fue Bueno, muy yo recuerdo que utilizabas una imagen Entropy que en cierta forma no deja de ser verdad, y es que Bitcoin en cierta manera sí que es un metro, porque tiene 21 millones. Y eso casi se puede decir que sí que es una medida estable. En ese sentido sí que es una propiedad de Bitcoin una realidad. que realmente después no lo hace que sea una medida del valor, que es diferente, del valor que dos personas están dispuestas a intercambiar en un intercambio, valga la redundancia, ¿no? Claro. Sí, pero que Yo lo explicará mejor. tal vez por esa
de ahí puede venir el hecho de realmente que sí que pensemos que es una vara de medir, pues tal vez el asociar esa imagen, ese capado, ese decir, o sea, es que estos son 21 millones, no hay más, entonces sí queda esa sensación de rigidez y de estabilidad. Pero bueno, sí, o sea, yo también... Es como el meme que salió de Everything Divided by 21 Million, ¿no? Sí. Pero es que no es así. Sí. Según os escuchaba ahora, me venían las frases estas de Francisco de Antonia o de Anconia, que la riqueza se crea. La famosa frase del libro. Entonces, si la riqueza se está creando, los 21 millones lo único que van a hacer es fluctuar en su precio, por muy vara de medir que sea. No sé cómo os cuadra eso con lo que decíais. Sí, lo que dice Guerrilla, que es una pizza divisible infinitamente. Efectivamente. Es una pizza que nunca que aunque está ahí la pizza, nunca se va a acabar, de cierta manera. Siempre te puedes comer una amiguita más pequeña. Y una cosa, yo no sé si... Sí. Dale, Joel. Que un poco la idea de desmontar la metáfora esta del dinero como patrón de medida del valor es un poco porque una vez que cala esa idea, entonces ya es más fácil convencer a la gente de que es necesario estabilizar el poder adquisitivo del dinero, porque como es la regla que lo mide todo, tendrá que ser fija, ¿no? Y entonces ya están convencidos de que hay que estabilizarlo. Entonces, por eso intento desmontar. Una forma de ver que no es así, pues, por ejemplo, en una transacción de bienes. En una transacción de bienes tenemos los precios y tenemos las valoraciones de las partes. Dos cosas completamente distintas. Entonces, por ejemplo, un cliente compra a un comerciante 1 kilo de azúcar con 1 euro. Pero es que al mismo tiempo sucede que el comerciante le está comprando al cliente 1 euro con el kilo de azúcar. Para uno el precio del kilo de azúcar es 1 euro. Para el otro es al revés. Es el euro, el precio de 1 euro es 1 kilo de azúcar. Entonces el precio monetario de los bienes no es su valor. Bueno, y eso son los precios, pero luego teníamos las valoraciones. El cliente valora más el azúcar que el euro. Y el comerciante valora más el euro que el azúcar, porque si no fuera así no se produciría el intercambio. Entonces, si uno valora más el azúcar y el otro el euro, ¿dónde está la medición de valor? No existe, los precios no son mediciones de valor. Son datos históricos que reflejan ratios de intercambio. 1 kilo de azúcar, 1 euro, 1 euro, 1 kilo de azúcar. Lo único que pasa es que los precios en términos de azúcar no le interesan a nadie. Nos interesan a todos los precios monetarios. ¿Pero por qué? Porque al ser el dinero el medio de intercambio común y generalmente aceptado, todos los bienes tienen precio monetario. Y esto es lo que permite el cálculo económico, pero nada más. Ahora, si los convencemos de que es un patrón de medida del valor, entonces, bueno, hay que estabilizarlo urgentemente, porque es que si no, y ahí está por lo que quiero destacar ese asunto. Hay una cosa sobre la estabilidad del dinero que yo nunca he entendido. No sé si tú me lo podrías explicar, Joel. Cuando dicen que el dinero tiene que ser estable, se refieren a, digamos, a un valor agregado de toda la economía, ¿no? Porque al final los productos, unos suben de precio, otros bajan de precio. Entonces, si se aumenta la oferta de dinero para conseguir esa estabilidad agregada, los productos a donde llegue primero ese dinero, que suelen ser activos financieros, subirá más de precio
que otros productos. Entonces, aunque al final se estabilice, se consiga en agregado estabilizar, no has hecho realmente una estabilización de los productos, de los precios que había antes, ¿no? En sí, no sé, un poco es que realmente no he llegado nunca a entender esa estabilización teórica, cómo funciona, cómo debería funcionar. Es la ecuación de intercambio. Pretenden ahí que hay una igualdad ahí que en realidad no existe, porque en esa igualdad no recoge la acción humana individual, la microeconomía. Es una cosa agregada que en realidad no explica nada de la economía, tal como lo entienden los austriacos, que siempre se explica desde el ser humano individual, no desde agregados que no. Como dice Bastos, no hay nadie que pueda tener 1,2 hijos. Los agregados estos no sirven para explicar la realidad. Y ese es un poco el asunto. El problema de los precios, esto ya no sé si es Hayek o en el problema del cálculo económico, ya ponía los ejemplos de la Unión Soviética, que al ser tan intervencionista, tanto en los precios como en la fabricación, el no controlar las señales de mercado espontáneo de oferta y demanda, pues tenían que mirar los precios de no sé qué almanaque americano, porque en realidad los precios es una señal de mercado, pero si tú capas las señales propias del mercado, pues no sabes qué precio tienen las cosas. Entonces, eso ya es un problema que precisamente la gestión del dinero ya lo dificulta, ya desvirtúa las señales que da el mercado de oferta y demanda para fijar precios. Y precisamente también el mercado lo que permite, un mercado libre, permite también una competencia de precios. O sea, que es una cosa totalmente dinámica y subjetiva. No, por poner un ejemplo de lo que me refería antes, pongamos una economía en la que la productividad hace que, por ejemplo, los productos informáticos, ¿no?, se abaraten. Entonces, los precios bajan. El gestor del dinero dice, han bajado los precios, tenemos que emitir más dinero. Ese dinero se va a préstamos que se utilizan para comprar casas. Los precios de las casas suben. A nivel agregado es el mismo precio, porque se ha estabilizado. Lo que había antes con lo que hay ahora. Sin embargo, lo que has causado es que las casas sean más caras y, y no has estabilizado nada, ¿no? Sí, cualquier intervención, siempre se habla de la inflación de precios, pero en realidad lo peor que hace es la distorsión de los precios relativos. Destroza la economía, literalmente. Has dicho que yo Joel, en tu charla de introducción, que hay un momento que has dicho un chascarrillo aquí, ahí has dicho como, y les tenemos que dar gracias por no sé qué, por tener algo estable o algo así, ¿no? Había una frase Sí, que era, la ¿te estabilidad acuerdas? financiera, ¿no? A ver, Y encima dándoles gracias por la estabilidad o algo así, ¿no? Has dicho. sí, dice, mientras todo va bien, unos pocos se benefician de la expansión y cuando todo se va al garete se socializa el coste del colapso y a eso se le llama estabilidad financiera, ¿no? ¿Eso decías? No, había otra que era como, Sí, como había que otra. encima dando gracias por la estabilidad o algo así. No me acuerdo. Si lo leo otra vez Sí, te lo, había te lo otra, sí, recuerdo. sí, sí, sí.
Sí, una arquitectura que nos lleva con una gran inflación de deuda y de precios hacia el puro desastre, y encima debemos estar agradecidos porque nos llevan hacia el desastre sin demasiada volatilidad. Esa. Muy bien, Sí, sí. esa. Así es. Pero es que después de ver toda la historia de la humanidad de pufos monetarios máximos, ¿sabes? O sea, ahora tenemos o sea, ya no somos siervos de nobles y reyes. Esto lo decía una persona que estaba charlando en la conferencia de Barcelona hace 2 años y a altas horas de la noche estaba gritando, ya no somos siervos de nobles y reyes. Es eso. O sea, por primera vez no somos siervos monetarios de nobles y reyes. Eh, Esto es lo que hay que transmitir, Alex, que decíamos antes de hay que transmitir a la gente esto es lo que no se ve. Se ve el precio de Bitcoin, pero no se ve el valor de Bitcoin. Hay que transmitir el valor de Bitcoin. Pero es muy pronto. Esto lo hablaremos con los nietos. Estamos ahí 4 en un chat hablando que no éramos más siervos y tal. Bueno, en ningún momento bajamos de 20, Tropi. Esa premisa, la de qué hacemos aquí, por qué perdemos el tiempo o invertimos nuestro tiempo en esta idea descabellada que para todo el mundo somos criptobros, es decir, cambiar esa mentalidad, empezar a ofrecerle algo más con una reserva de valor y empezar a transmitirles todas las ventajas que tiene. Y lo que decía Leina, empezar por gastarlo, crear comunidad, empezar a tener sitios donde poder intercambiarlo y poder comprar cosas que a la gente le interese, almacenarlo y de una manera privada, obviamente. Porque si eso es a través de un tercero está mal. Está mal porque enseguida nuestros terceros de confianza se van a chivar. ¿Cuántos de los que estamos aquí vinimos por la promesa de libertad? ¿O cuántos entraron y luego entraron por el precio y luego descubrieron la libertad? Esa pregunta también es muy importante. Yo se la suelo hacer cuando alguien me pregunta y, digamos, lo inicio. Esa es una de las primeras preguntas que les hago. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Porque cuando me dice nada, para ganar unos miles, pues para eso lo siento, pero no te lo aconsejo. Porque igual los ganas como igual los pierdes. Dice, no. Pues... Lo irónico es que si entras por el precio, en realidad entras por el que el precio está muy alto, con lo cual es bastante absurdo. O sea, lo ideal sería entrar porque el Bitcoin está tirado y ahí es cuando... Pero bueno, yo sinceramente, yo entré por las cuestiones filosóficas, porque a mí el dinero en general no es que le tenga tanta simpatía. Pero bueno, eso es aparte. Pero vamos, que lo que yo quería, el chascarrillo era ese, ¿no? Que entras por el precio, pero si entras por el precio es porque entras porque está muy alto, con lo que... Pero después, ¿qué haces? Es decir, si te vuelves a fiat, no tiene mucho sentido. Es generar impuestos, básicamente. Yo es que como yo soy antiestatista y antiimpuestos, pues tenía muchas razones para entrar en Bitcoin. Ya desde hace mucho tiempo, pero pues el no entendimiento técnico y cierta dejadez, pues me retrasó bastante mi entrada, pero yo ya desde hace mucho ya veía que eso era un escape absoluto a todo el sistema en general. Y es que precisamente ese es el problema, que para que Bitcoin te llame la atención, ya te tiene que llamar la atención que el sistema está mal. Hay que empezar por ahí. Pero si tú crees que
que el Estado es muy bueno y que bien que nos gestiona el dinero él y los impuestos y que me proporciona seguridad, pues es imposible que entiendas Bitcoin. Bueno, yo no sé con cuánta gente hablas, pero yo te puedo asegurar que eso es lo que más cuesta, el romper el estatismo. Es decir, para... Es que nosotros somos auténticos outsiders, o sea, lo normal es todo lo contrario. O sea, la gente no le... ¿Pero quién va a fabricar las carreteras? Ese tipo de cosas. ¿Cómo iríamos al cole? Yo les digo, pues no te compras los zapatos y la ropa y la comida tú, pues igual todo. O sea, porque la gente cree que no son capaces de organizarse, que la sociedad civil, cuando luego pasan cosas graves, se demuestra totalmente lo contrario, que la sociedad civil es muy capaz de organizarse, que es solidaria. Eso no entra en la cabeza. Y entonces eso es la cortina que impide ver lo más básico, que es el dinero, que esa es la jaula. Como dice Alonso Bastos, es como la mafia, pero peor, porque te educa en el colegio para que obedezcas. Es el síndrome de Estocolmo, o sea, de secuestrados y agradecidos por el secuestro. No sé cómo lo ve el resto, pero yo creo que es lo más difícil, romper ese molde y entonces no le ven utilidad. Ellos quieren entrar a Bitcoin, ganar unos miles o un poco y volver a Fiat. Y esa es la parte que yo creo que no estamos haciendo bien. Nosotros, los bitcoiners, enseñarle la jaula de oro en la que están metidos. O al menos yo es el problema que me encuentro casi a diario con la gente que quiere iniciarse. Es que es muy complicado entender el tema del dinero, tío. O sea, muy complicado. Es que está todo hecho para... Todo está hecho para que no lo entiendas. Y esto es la base. Y no sé, yo lo he dicho muchas veces. Yo vengo de una formación que tenía tocaba ciertos temas económicos y yo no sabía nada del dinero hasta que años después empecé con Bitcoin, hace poco, un par de años. Pero antes ni me lo planteaba. Imagínate yo que tuve la universidad, así toqué un poco el tema económico, ¿sabes? Es muy difícil, es muy difícil. Y no sé, ¿cuántos libros hemos leído ya que llevamos en el club? Intento profundizar en el tema del dinero y tal. No sé. Esto no lo puedes meter en una charla que tienes 5 minutos con una persona, ¿sabes? Complicado. No. Yo personalmente lo veo más difícil. No. Sí. Son tantas cosas y no le puedes decir, pues haz esto y ya está. No hay nada. Sí que se podría intentar al menos incidir en el hecho de que el dinero, o sea, pues compararlo con el lenguaje, que el dinero no es una cosa del ser humano, es un invento, la acción humana, ¿no? La interacción entre las personas es una tecnología de eficiencia para interaccionar. A partir de ahí ya puedes empezar a decirles, pero el dinero moderno actual está secuestrado, está cogido de las dinámicas sociales espontáneas, lo ha cogido el Estado y lo ha convertido en una herramienta de manipulación y de servidumbre y de pastoreo. Hay que buscar, es una manera sencilla de contarlo, pero por ahí tiene que ir. Y ir un poco a la esencia. Yo últimamente entro por ahí un poco, ¿no? Que es explicar que esto es
el aceite que engrasa, ¿no? La cooperación social. Claro, Cuando exactamente. dices esto a alguien que o sea, le rompes la cabeza. Claro, Y dice, ¿qué? Pero si el claro, dinero claro, porque es, está ahí no, delante. está malo. Está tan delante y es fácil de entender. Una vez que se lo pones, dices, no, pero si es que con el dinero es como interactúas con todos tus iguales. Es que Y lo llevamos haces en años la que... mayoría de las veces de forma anárquica, voluntariamente tú participas con el otro y tal, y es una colaboración constante. Y el dinero que tú le das a otro le viene muy bien al otro. O sea, encantado de conocerte, es que te dan la mano, gracias, toma, gracias esto, que yo quiero lo otro. Pero es que Por toda la ahí van. narrativa va por el otro lado. Nos han enseñado que Claro, canciones de money is the root of all evil, ¿no? El dinero es la raíz de todo mal. claro. Esta idea de que el dinero, que crear riquezas es un juego de suma cero, ¿no? O sea, los ricos, los que tienen dinero, hacen pobres a otros. El otro día leí un tuit de Mérito, del de Numancia Patrimonio, un tuit que decía, o sea, había alguna noticia que Elon Musk había perdido no sé cuánto, o sea, que había perdido no sé cuánta pasta con no sé qué, ¿no? No me acuerdo si fue por lo de la salida, algo fue, o sea, como bajaron las acciones, lo que sea, perdió tanto, ¿no? Y él decía, hostia, ahora que Elon Musk ha perdido tanto, habrá mucha gente haciéndose rica, ¿no? O sea, le daba la vuelta porque él siempre, no, porque este tío tiene mucho dinero, entonces hay mucha gente que es pobre porque este señor tiene mucho dinero, ¿no? Y él decía, ¿no? Ahora que salía esta noticia que le había perdido tanto, decía, hostia, pues ahora que ha perdido, ¿no? Si seguís vuestra idea de que esto es un juego de suma cero, entonces porque él haya perdido, ahora tendrías que ser todos ricos, ¿no? Y no funciona así. Pero todo va de eso, ¿no? O sea, el dinero es malo, el dinero no sé qué, tal. Es difícil luchar contra esto. O sea, es un trabajo de ratita ahí poco a poco, ir plantando una semilla. A cada persona le pega diferente. No sé. Sí, pues si hay que coger el papel de pesado, ya está este con su tema, pues habrá que cogerlo. Habrá que hacer ese esfuerzo y, oye, vas a caer mal, pero yo creo que es una labor importante que hay que hacer. Vamos a despedir a Joel, que se tiene que ir. Joel, muchas gracias por estar aquí hoy. No sé si te has ido o te estás Gracias, despidiendo. Entropy. Gracias. Que muchas gracias por estar aquí hoy y nada, hemos hablado en este club de lectura en estos últimos años mucho sobre dinero porque, bueno, aquí somos unos cuantos bitcoiners que estamos intentando entender la naturaleza de Bitcoin y la bestia y un poco el pistoletazo de salida nos lo dio el libro de 21 lecciones donde miraba Bitcoin desde la parte monetaria, o sea, económica, tecnológica y filosófica. Y últimamente hemos hablado mucho de dinero, o sea, mira, me lo he apuntado aquí mientras hablábamos, desde del oro al Bitcoin, la ética de la producción del dinero, monedas corrientes, monedas sociales, criptomonedas, qué le hizo el gobierno a nuestro dinero, el último libro de dinero de Mesopotamia, Bitcoin, y no sé, o sea, ya hemos hablado mucho de dinero. Yo estoy un poco cansado de hablar de dinero. No sé, la temporada que viene yo quiero hablar más de aspectos técnicos y de filosóficos. Para mí este cierre con el libro de Joel, para mí es un cierre a una etapa de hablar de dinero. Y hoy decía Bitcoin solo que está por aquí. Ahora te despido, Joel, definitivamente, pero quiero leer algo que ha dicho Bitcoin solo, que me alegro mucho de que esté por aquí, que decía, no vayamos a hablar, ahora no encuentro el mensaje, pero mira, estaría bien evitar discusiones de si Bitcoin es dinero o no dinero por no entrar en el debate infinito, totalmente. O sea, yo creo que con este vídeo, con este libro de Joel, pues, es como el cierre perfecto a esto, ¿sabes? O sea, así que, no sé, yo espero que la temporada que viene hablemos de otras cosas y volvamos a hablar de dinero cuando Joel quiera y quiera volver y quiera repetir. Entonces hablamos, pero yo creo que ha sido como, ¿no? Culminar estos últimos meses con este libro, con Bitcoin y Libertad. Así que, nada, yo personalmente me alegro mucho, o sea, muchas gracias por esta oportunidad también de poder haberlo podido publicar aquí en Prometea. Y nada, muchas gracias por estar Gracias. aquí y te esperamos Gracias. la vez que quieras volver a venir, nos lo dices y otra edición hacemos. Muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, Joel.